primer lugar, muchas gracias a quienes nos han aceptado la invitación a este foro. Desde la Confederación El Movimiento hemos venido insistiendo en que el sector tiene que tener posiciones sobre temas álgidos de la Agenda Nacional de Desarrollo. Hablamos de incidir en las políticas públicas, hablamos de estrategia, pero lo cierto es que este sector tiene que construir como parte de su agenda cuáles son las posiciones que debemos de adoptar sobre los diferentes temas de interés compartido de este movimiento y de miles de trabajadores que hoy ven el tema del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Nacional de Pensiones y dentro del Sistema Nacional de Pensiones el tema del ROP como uno de los temas más importantes para que reflexionemos sobre la posición y cuáles son las alternativas que mejor le podrían favorecer no solo al país, sino a los trabajadores en general y a los trabajadores y trabajadoras solidaristas. Le agradecemos a don Jaime Barrantes, sobre todo don Jaime, porque sabemos que usted nos aceptó ante una excusa justificada de don Roger Porras, que lo teníamos en la agenda, y hoy terminó temprano una reunión y se vino para acá, economista, gerente de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, a don Leiner Vargas, también economista, académico, investigador del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional, y a don Edgar Robles, economista, académico, investigador. Vamos a pedirle a don Jaime que haga una introducción de contexto, ¿verdad? Y que podamos entonces continuar con las otras presentaciones, tanto las de don Leiner como las de... Vamos adelante. Sí, si usted quiere. Dale, entonces. Bueno, aquí. Okay. Bueno, muchas gracias, Solidarismo, por la invitación, a don Guido, don Edgar, don Leiner, ¿verdad? Dos académicos muy reconocidos en el país. Y a mí me parece sumamente importante estos espacios y la reflexión también con dos personas como don Edgar y don Leiner, porque creo que, y como lo he manifestado en ya algunos, la misma junta directiva y algunos medios de comunicación, creo que el tema de pensiones tiene que elevarse el tono de una de las preocupaciones y los retos más importantes que tiene el país, ¿verdad? Dado el cambio acelerado que estamos viviendo como sociedad, y que efectivamente dejar el tema por ahí y no enfrentarlo, no hacer nada, pues es un camino muy peligroso, especialmente para el tema de las finanzas públicas y lógicamente la estabilidad y la seguridad que cada uno de nosotros tiene de poder contar con una pensión en un momento, ¿verdad?, en que estamos teniendo, por dicha, y esto nace de una buena noticia, de que estamos en promedio viviendo más, ¿verdad? Entonces, si pensamos, como digo yo, ¿cuánto puede vivir una persona después de que cumpla 65 años? Esto cada vez se está incrementando y llegar ahora a 90, 95 años, ¿verdad? Es algo bastante, ¿verdad?, factible, ¿verdad? Siempre pues pongo un ejemplo, ahora que estaba viendo yo las noticias, que cuando capturaron bueno, todo este tema que se dio con Maduro y lo llevaron a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces estaba yo leyendo la noticia que eso se lo dieron al juez ahí, ahorita no recuerdo el nombre, con 92 años iba a revisar el caso, ¿verdad? Entonces, imagínense, 92 años y todavía activo y laborando, así que la sociedad está cambiando y también uno ve cada vez más personas de edades avanzadas haciendo maratones, reinventando su vida, así que este periodo es muy importante y la pensión, tener una seguridad, se vuelve fundamental para la sociedad, pero bueno, tenemos que hablar cómo financiarlo. Entonces, la Caja ha venido en un proceso ya de varios tiempo
analizando, ¿verdad? La situación de IBM. En una primera etapa, que ustedes pues tal vez ya conocen muchos, pues se definió por parte de la Junta Directiva unas estrategias para poder, ¿verdad?, normalizar algunos parámetros que de una u otra manera habían quedado un poco ya rezagados en el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, una de esas circunstancias tenía que ver, ¿verdad?, con algunos temas de edades anticipadas de retiro y algunos temas de fórmula de cálculo. Pero bueno, ¿por qué el tema tiene que seguir, verdad? Porque el tema de IBM no es tan sencillo como que yo lleve ahí y se ajusten 2 o 3 variables y ya eso se resuelve. ¿Por qué no? Porque el cambio que estamos viviendo en el país es, como les mencionaba, muy acelerado. Tenemos ahí esa gráfica y estamos viviendo lo que llaman los demógrafos un invierno demográfico. ¿Qué significa eso? Bueno, es un enfriamiento de la sociedad a tener nuevos nacimientos, ¿verdad? Hoy hacía una encuesta en la actividad precisamente que estábamos de cuántos tenían hijos menores de 30 años y cuáles de ellos estaban pensando en casarse o en tener una vida de pareja y tener 5 o 7 hijos, ¿verdad? Ninguno, ¿verdad? Entonces ya esa historia que muchos de nosotros todavía veían en los 70, en los 80, ya no existe, ¿verdad? Si acaso algunos piensan en 2, otros en 1 y otros en un gato o un perro, ¿verdad? Entonces, este invierno demográfico no creemos que se vaya a revertir, ¿verdad? Y esto hace, ¿verdad? Aquí tenemos unos datos que nos habían brindado la OIT, que en general, pues los países han venido, ¿verdad?, teniendo que ajustar sus sistemas de pensiones. Por ejemplo, tenemos ahí abajo la población de 65 años o más y también cuánto gastan estos países en pensiones como proporción del PIB. Entonces vemos que en el lado de los cuadrantes del lado derecho, que ya son países bastante envejecidos, ¿verdad?, o su proceso de envejecimiento, hay unos países que gastan mucho, ¿verdad?, en sus sistemas de pensiones, ¿verdad? Por ejemplo, Francia, Finlandia, Portugal, España, Austria, Grecia, Italia. Y hay otros, ¿verdad?, que son un poco más mesurados en su gasto, ¿verdad? Dinamarca, Lituania, Noruega, en fin. ¿Verdad? Y Costa Rica, ¿dónde está? Costa Rica se va acercando aceleradamente a ser un país que va a tener una población mayor de 65 años cada vez más importante y bueno, va a tener que definir cómo va a financiar esta transición. Pero bueno, lo importante aquí, bueno, hay otros países que todavía no han entrado como a esa etapa, pero que son relativamente más jóvenes, pero Costa Rica se va acercando, ahí lo vemos en el puntito, ¿verdad?, aceleradamente a cambiar a los cuadrantes de la derecha. Y bueno, ¿qué hemos visto también en relación, ¿verdad?, ya que el país se ha metido o es parte de la OCDE, pues no está mal ver cómo están nuestros parámetros en relación a otros países, ¿verdad?, que también están enfrentando esto. Y bueno, vemos ahí que aquí hacemos una comparación de lo que hoy aportamos, esto solo para el IBM, ¿verdad?, para los sistemas públicos, cómo se aporta o cuánto aportan el trabajador y el patrono para financiar las pensiones. Y los comparamos con lo que se aporta en otros países. Bueno, vemos ahí que Costa Rica pues no necesariamente está entre los que más aportan. Lo que pasa es que muchas veces cuando se unen todas las cotizaciones sociales, y ahora hablo un poco de eso, pues sí estamos relativamente más alto, pero si vamos solo a pensiones, esta es, digamos, una comparación que tenemos. Hoy en IBM, pues entre el patrono y el trabajador se aporta un poco más del 10%, ¿no? Y bueno, hay otros países, por ejemplo, Francia o España, que se acercan casi al 30%. Pero ¿cuánto nosotros damos de beneficio? Bueno, nosotros en IBM solamente damos de beneficio en promedio más o menos un 60%. ¿Verdad? Pero si ustedes ven cómo cambia el gráfico 1 al gráfico 2, hay una circunstancia. Aquí Costa Rica se ubica más cerca, ¿verdad?, de países que dan un beneficio en sus sistemas públicos más abundante, ¿verdad? Pero vean que los otros países con una cotización menor dan un beneficio más modesto, ¿verdad? Entonces, hay algo aquí que
no es, ¿verdad? Económicamente compatible y es sostener un beneficio con una cotización como la que, ¿verdad? Entonces, o nos parecemos acá o nos parecemos allá, pero esto aquí en el centro no es sostenible, ¿verdad? A menos de que descubramos algo de cómo hacerlo, pero yo no he oído todavía una propuesta, ¿verdad? Que alguien me diga, ¿verdad? Descubrimos cómo dar un beneficio alto y una cotización baja con un cambio demográfico. Todavía no lo he encontrado. No sé si aquí lo encontrarán, pero bueno, no existe, ¿verdad? Entonces, eso ha llevado, ¿verdad? Bueno, en edades de retiro, pues sí, pues por lo menos a nivel de Latinoamérica andamos más o menos todos los países todavía en 65 años. No sé cuál país de Latinoamérica pues va a dar el salto. Pero sí, lo cierto es que otros países sí han estado hablando de elevar la edad de retiro, principalmente en países europeos, ya se hablan de 68, 69, 70 años incluso, ¿verdad? Entonces, esto es una comparación de cómo anda Costa Rica en sus parámetros del IBM en relación con otros países, como para tener una idea. Entonces, para nosotros plantear algunas propuestas, nosotros recibimos en procesos que hemos tenido de mesas de diálogo y procesos de socialización, varias alternativas. No obstante, hemos considerado importante, porque eran varias, definir cuál es el alcance que tiene la Junta Directiva. Bueno, aquí veo a doña Marixa, que fue parte de la Junta Directiva y que estuvo pues, en mucho de estas discusiones en dicha instancia. Y bueno, hay aspectos que en este momento pues hemos preferido por el momento dejar de lado. Posiblemente no significa que a futuro no se vuelvan a hablar, pero hay otros temas que yo creo que considero más importantes que el país tiene que plantearse antes de que nosotros hablemos de algunas otras cosas. Una de estos es las primas, aumentar las primas. En este momento es políticamente complejo. No obstante, pues creo que hay un espacio para pensar en el nivel de cotizaciones que hoy tenemos y si hay espacio para alguna redistribución de las mismas o no. Pero entonces no estamos planteando ningún aumento de cotizaciones. No estamos planteando aumentos de edad de retiro por el momento. Sabemos que es una variable muy sensible y bueno, eso vamos a ver cómo se discute en una mesa, pero no lo estamos poniendo. No podemos hablar nosotros de más impuestos, ¿verdad? Mucha gente nos dice, bueno, pero vayan y póngase usted un casco y unas botas y va a crucitas también y de ahí sale la plata para las pensiones. Bueno, eso tampoco la Junta Directiva tiene ninguna incidencia y bueno, hay que ver también cuánto puede ser eso, cuánto puede tardar, en fin, ¿verdad? Hay varias alternativas de impuestos que pudieran discutirse y otro punto importante, esos impuestos irían dirigidos al IBM o tenemos otro régimen también que es el no contributivo. Entonces, también el tema de acciones afirmativas y se valoran acciones para valorar, ahorita hay una posibilidad de que las mujeres se vayan a los 63 años, pero hay una restricción y es que se vayan con 403 cuotas. ¿Qué significa eso? Que no es un beneficio para todas las mujeres, es un beneficio para algunas mujeres, ¿verdad? Porque si la mayoría de las mujeres que trabajan posiblemente, ¿verdad? Muchas veces tiempos, ¿verdad? O por horas o en condiciones muy precarias, con costos llegan a alcanzar 180 cuotas. Y las que llegan a alcanzar 180 cuotas, la edad de retiro son 65. Entonces no es cierto que la edad de las mujeres sea 63 años para todas. Entonces hay que valorar esto. Algunos países tienen algunas acciones afirmativas en el que se reconocen cuotas por periodos de cuidado y otras políticas, ¿verdad?, que el Estado tiene que generar. Entonces es otro tema que creo que el país tiene. Entonces de todo ese universo hemos planteado 20 propuestas, 20 alternativas, que son las alternativas base que estamos poniendo sobre la mesa. Pueden ser mejorables, pueden ser sustituidas, bueno, es algo inicial. Y de esas creo que son 10 que pueden estar enmarcadas más dentro de lo que la caja puede discutir, pero no obstante sí necesita tener una comunicación con el Ejecutivo y con la Asamblea Legislativa, porque el tema ahora vamos a ver, hay algunos planteamientos que tienen que pasar por esa discusión. Hay otras propuestas que ya definitivamente son necesarias en el país, pero ni la caja ni el IBM las va a resolver. Entonces es una discusión, pero creemos que es importante porque nos está afectando en nuestra gestión. ¿Dónde nos está afectando a nosotros? Bueno, porque la caja por ley administra el no contributivo.
¿verdad? Y es un sistema, ¿verdad?, que genera una pensión precisamente para los que no han cotizado o no han logrado consolidar una pensión, pero en este momento los recursos que hay no alcanzan para la demanda que tenemos y tenemos 30,000 personas haciendo fila con proyección a que se va a seguir incrementando. Entonces, hay un tema ahí que, y muchas de estas personas también las rechazamos y eso va sumando como ya, no sé, creo que anda como en 30-35% de las personas adultas mayores que no tienen pensión. Entonces, esto es un tema que hay que poner sobre la mesa y bueno, algunas cosas ahí de gestión administrativa. Bueno, ¿cuáles son esas 10 propuestas? Bueno, la primera y la segunda están dirigidas a discutir la prima del IBM. Ok, en este momento la prima del IBM está proyectada a que llegue a un 12.16 y bueno, uno de los elementos importantes que hemos visto es que en cuanto a el tema de cuánto se cotiza en promedio en otros países, generalmente el sistema público anda entre un 15 o un 16%, ¿verdad? ¿Cómo llegar a eso sin aumentar las cuotas a nadie? Bueno, habría que valorar si hay alguna posibilidad de redistribuir algunas cargas que hoy los patronos pagan a programas sociales, ¿verdad?, hacia el IBM. ¿Y cómo va el gobierno a asumir esto? Bueno, creemos que conforme vaya bajando el gasto que hoy tiene el gobierno en pensiones con cargo al presupuesto, que son sistemas cerrados, ahí puede haber un espacio donde, no sé, 1, 2 o 3 puntos de los patronos puedan pasar al IBM. Hay un tercer punto que yo creo que también ha generado bastante debate en el país, pero es un tema que ya nosotros esto ya lo definimos como sociedad en el año 2000. Y es que Costa Rica, a veces yo pues oigo a algunas personas hablando de que el IBM es una estafa o que es un sistema piramidal y bueno, yo a esas personas yo les diría, ¿verdad?, que se les ha olvidado que Costa Rica ya no tiene un sistema de reparto solamente para el tema de las pensiones. Nosotros migramos en el año 2000 a un sistema híbrido o un sistema diversificado compuestos por 3 pilares y esa situación ha hecho, ¿verdad?, que por ejemplo en el caso del ROP hay toda una serie de debates, ¿verdad?, donde se ha establecido algunas circunstancias propias del mismo, pero lo cierto es que si uno va al año 2000 y ve en qué circunstancias se conceptualizó esto, lo que se hablaba era que el ROP iba a cumplir una función de ser una pensión complementaria al IBM, de tal manera que cuando este fuera madurando, que ya prácticamente para la próxima década pues ya va a tener 30, 35, 40 años de maduración, pudiera dar un reemplazo complementario al IBM, que en este caso, lo importante aquí es que se empiece a visualizar que la pensión no va a venir ya solamente de IBM, es decir, que va a venir de todo un sistema multipilar, donde se tiene que combinar precisamente el tema de público con el complemento del ROP e incluso ir pensando en cómo fortalecer el sistema voluntario. Entonces, uno creería, si viendo los países que les hablaba ahora, de que el país debería dar un 60% al menos de reemplazo sumado a todos estos 3 pilares, ¿no? Y bueno, ahí hay un tema ahí que hay que definir, que es la pensión mínima que tiene IBM. Bueno, esto depende mucho de cómo el país también quiera discutir el tema de universalizar las pensiones. Y bueno, hay otras alternativas. Yo creo que las 3 o 4 primeras, bueno, de la prima de IBM también muchas veces se pensó que de ahí va a salir todo. Hay un costo importante que el IBM tiene que dar año con año y es el costo de aseguramiento. Es decir, el IBM paga todo lo que cuesta la atención médica a los pensionados. Y bueno, si cada vez va a haber menos cotizantes, va a ser un costo que se va a poner en las cargas, una carga bastante importante para las generaciones futuras. Entonces yo creo que hay que también valorar este tema del seguro de salud y cómo financiarlo. Y bueno, hay otras ahí, ¿verdad? Ya les hablé de la pensión anticipada, hay contribución solidaria de pensiones de más alto, eliminar el anclaje del monto de la pensión mínima. Esto es porque la pensión mínima del IBM está anclada a una base mínima contributiva que el IBM no tiene posibilidad de controlar, entonces esto hay que valorarlo. Hay un planteamiento de pasar de 300 a 360 el número de cuotas
para pensión, valga decir que esto es para obtener un beneficio que se va a definir como un beneficio base. No estamos planteando por el momento ningún cambio a la pensión proporcional, que es a los 180 cuotas, y bueno, algunas otras alternativas de incentivar la pensión más allá de los 65 años, con algún mecanismo más atractivo del que hoy tenemos, y ver también cómo se aprovecha un bono de género, porque Costa Rica tiene una brecha ahí importante. Bueno, esto, algún cálculo preliminar actuarial inicial, nos diría, ¿verdad?, que un combinado de una sola alternativa de estas es muy difícil que genere un impacto, pero digamos, si uno combina algunas de estas, como aumentar la prima, ajustar el beneficio a un 40%, podría tener un impacto significativo en la sostenibilidad, por lo menos en los objetivos de sostenibilidad que tenemos, ¿verdad? Bueno, esto es la parte que la caja puede hacer. Estos otros planteamientos son más ya una discusión a nivel país, ¿verdad? Y esto viene, bueno, nosotros tal vez no se llegó tal vez a medidas concretas, pero sí rescatamos un poco, ¿verdad?, de alguna mesa que participamos ahí, que abrió la SUPEN, otras iniciativas y otras preocupaciones que han habido, en el sentido de que Costa Rica tiene que plantearse cómo universaliza las pensiones. Costa Rica tiene un nivel de informalidad alto, ¿verdad?, que probablemente 35, 40%, y bueno, hay personas que no valgan a alcanzar un derecho a pensión por los sistemas contributivos. Esto es un tema que tiene que discutirse y ver cómo se universaliza el tema del RNC. Y bueno, los independientes no tienen ROP, ¿verdad? Ahí está planteado que se inscriban automáticamente, pero eventualmente también es un tema que hay que discutir. Hay otras alternativas interesantes, por ejemplo, Walter Cotto ha mencionado el tema de la pensión consumo. Nosotros lo que estamos diciendo es que podría valorarse, ¿verdad?, esto ya es un tema nada más de valoración porque no le corresponde a la caja, que al menos se destine un 1% del IVA para financiar un tema, ¿verdad?, precisamente de ir acumulando una pensión, pero que ésta sea dirigida a los planes voluntarios. ¿Por qué los planes voluntarios? Porque es una forma de activar un tercer pilar que ha estado prácticamente ahí al margen de la discusión, y eso daría que todas las personas puedan tener ya abierta su cuenta voluntaria, y con este 1%, ¿verdad?, empiecen y ayudan al tema de una cultura previsional. Si no es esta, pues habrá otras alternativas, pero sí es importante también mirar un tercer pilar. Ajustes automáticos, también yo creo que el régimen debería ir también considerando. Ustedes saben que a nivel político a veces cuesta ponerse de acuerdo cada cierto tiempo qué variables tienen que modificarse. Entonces hay algunos elementos que podrían ligarse a cambios ya estructurales o de la economía, que eso impacte directamente, automáticamente, que el sistema se ajuste y no tener yo que cada cierto tiempo, ¿verdad?, o el que esté, ¿verdad?, estar saliendo que hay que reformar el sistema, sino que el sistema vaya reformándose también automáticamente. Y bueno, ya se me trabó aquí. ¿Será que? Hay otros aspectos también estructurales que tienen que hablarse del mercado de trabajo. Por ejemplo, tiene que irse flexibilizando el tema. Yo he hablado muchas veces y puesto de ejemplo, muchas veces las personas no es que se cansan de trabajar, es que se cansan de trabajar en lo mismo, ¿verdad? Entonces hay personas que pueden ser contadores toda su vida y a los 65 años ya lo que quieren es retirarse, pero quieren seguir productivos, quieren ser profesores de yoga o profesores de natación, o no sé, cambiar de actividad, o trabajar medio tiempo y media pensión, en fin, ¿verdad? Hay toda una idea de lo que ahora se llama economía plateada, que es importante que se discuta, así como las nuevas formas de trabajo, ¿verdad? Hoy los muchachos de ahora pueden estar en el cuarto de donde viven y trabajar con prácticamente cualquier empresa que tenga medios tecnológicos, y desde su cuarto pues de trabajar sin necesidad de salir de su casa, y lo pueden hacer por horas o lo pueden. Entonces todas estas cosas van cambiando y tiene el sistema nuestro precisamente que irse adaptando. Lo mismo que les hablaba ahora de la participación de la mujer, ¿verdad? Hay una brecha en Costa Rica importante, ¿verdad? Habría que ver las causas. Solo Turquía, ¿verdad?,
superamos solo a Turquía, no estamos dentro de los países. Entonces hay un bono de género ahí que habría que valorar. Y bueno, esto ya son acciones administrativas que la institución pues va a tocar, ¿verdad? Entre ellos, pues separar lo que es la deuda del Estado, IBM Salud, la gobernanza de IBM. Muchos hablan, ¿verdad?, de que como una junta directiva puede ver tantos temas, ¿verdad?, de salud y pensiones. Se ha propuesto pues que haya una junta directiva especializada de IBM, ¿verdad?, que pueda generar algunas otras acciones importantes. Bueno, esto tiene que hacerse, ¿verdad?, en un plazo, ¿verdad? Van ustedes posiblemente a estar oyendo este tema los próximos meses, porque sí tenemos una situación donde ya hemos entrado a un periodo de tener que usar la reserva, y en todos los estudios actuariales, cuando la reserva se empieza a usar, la misma se agota en un periodo, ¿verdad?, relativamente corto. Entonces, si no hacemos nada, la reserva se va a agotar a inicios de la década que sigue, y esto pues va a generar un déficit en IBM que creo que, para arrancar, una estimación que hicimos muy inicial, puede rondar el 1% solo para el primer año y con tendencia a crecer. Entonces va a poner, si ustedes ven la situación fiscal del país hoy, ¿verdad?, esto es un tema que hay que abordar urgente e inmediato, ¿verdad?, para precisamente eso. Bueno, esto es un tema que se está coordinando, ¿verdad?, con la presidencia ejecutiva, para estas propuestas llevarlas a una mesa técnica nacional, ¿verdad?, no solamente de la Caja, nacional, ¿verdad?, con un tema de participación más técnico, ¿verdad?, precisamente de ver estas alternativas y cómo encaminarlas a tener un sistema integrado que pueda, muy importante aquí, tener una visión integral. Es decir, nosotros no estamos viendo esta reforma solita para el IBM, tiene que verse integrado con el Sistema Nacional de Pensiones que hoy tenemos. Entonces estaríamos viendo una pensión básica que pues daría IBM y Jupema, así fue establecido desde el año 2000. Esto sería complementado con el ROP, ver alternativas para estimular el tercer pilar o los planes voluntarios, y cómo llevar el RNC a una universalización. Esto yo creo, ¿verdad?, que el país tiene las condiciones para la discusión, y llegar a un camino va a tener un costo, eso no hay forma de, ¿verdad? Alguien va a tener, ¿verdad?, que ajustarse, pero bueno, estos son ajustes que todos los países están conversando, lo están haciendo, y viene precisamente de una dinámica social que está cambiando muy rápido y que hay posibilidades de enfrentarla si maduramente podamos tomar esas decisiones, ¿no? Y bueno, aquí más o menos quedaría, ¿verdad?, la propuesta nuestra, donde estaría el tema de la situación actual del RNC, por ejemplo, que está focalizado solo en algunos adultos mayores. La idea es plantear si se universaliza para toda la población o solo la población que no tiene pensión. El IBM, ¿verdad?, estaría con el tema, dependiendo de lo que se defina para la pensión universal o no, teniendo una pensión mínima. La pensión proporcional se mantendría, y un reemplazo básico por los primeros 30 años, ¿verdad?, de contribución, más un incentivo, ¿verdad?, que se agregaría más allá, que haríamos con lo que llamamos un cálculo nocional, que eso es pues dar un incentivo directamente ligado al esfuerzo contributivo que se haga después de ahí, y eso tendría que complementarse con lo que va a dar el ROP, que en este momento se estima en un 15 a un 20%, y si se considera importante o viable la pensión voluntaria a través de la pensión consumo, que sea un 1%, pues ahí se agregaría un incentivo adicional. Ok, yo termino acá para dar espacio a los otros. Don Jaime, muchas gracias. Hace unos meses y algo nos invitaron a la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas a participar en un foro promovido, por cierto, aquí está doña Vivian Rodríguez, me parece, de la Asamblea de Trabajadores. Bienvenida, doña Vivian, es un gusto tenerla aquí. Precisamente para ver el tema, don Jaime
de pensiones. Una de las cosas que dijimos, y esto es importante que ustedes lo sepan, es que la Confederación del Movimiento ha estado absolutamente entregada a este tema. Si no solo tuvimos en su momento a una representante en la Junta Directiva de la Caja, doña Maritza Jiménez, por aquí debe estar doña Maritza, sino que allá está doña Maritza, sino que también hoy tenemos en la presidencia a don Rafael Vanegas del Comité de Vigilancia del IBM. Es decir, son temas que nosotros tenemos clarísimo que tenemos que darle seguimiento desde una visión país, ¿verdad? Si no, yo recuerdo cuando trabajamos en la Ley de Protección al Trabajador, yo fui legislador en ese periodo, y a mí me correspondió formar parte de la comisión especial, y siempre dijimos que el tema del sistema multipilar mixto, ¿verdad?, de capitalización y reparto, tenía un objetivo. Es decir, el objetivo era fortalecer el Estado Social de Derecho, la institucionalidad que había sido construida alrededor de esto. Y lo hicimos, y debo de reiterarlo aquí, en algo que creo que es fundamental. Esto se hizo con la vía costarricense, mediante el diálogo, mediante la construcción de acuerdos. Este es un tema país, es un tema nacional. Y si hay algo que requerimos hoy es volvernos a ver con confianza, sentarnos en las mesas. También hemos participado activamente en un diálogo que promovió la SUPEN para desarrollar alternativas de cara a los mejores intereses del sector de trabajadores y particularmente de los solidaristas. Voy a darle la palabra a don Leiner. Leiner. Muy buenas tardes. Primero agradecerle al movimiento solidarista y a don Guido la oportunidad de participar en este foro. Quiero empezar diciendo que voy a actuar en esta actividad a título de académico, porque hoy vengo con el sombrero de presidente de la Junta Directiva de la ASOUNA y también he tenido otros sombreros en este debate, porque he sido asesor de dos de los movimientos de pensionados que están a cargo de la discusión que hoy en día se tiene en los proyectos de la Asamblea Legislativa. Voy a plantearles este tema en la visión y con el sombrero de académico para que me lean correctamente. La devolución del robo pareciera en primera instancia ser una pregunta compleja en el marco de lo que nos acaba de mencionar el gerente de pensiones del IBM. Pero cuando la vemos como un tema esencialmente social, articulado a un modelo de sociedad que cambió sustantivamente las reglas del juego de las personas que estaban en su etapa de retiro hace aproximadamente 10 años y que se ilusionaron con un esquema de ahorro que iba a permitirles solucionar su etapa de retiro. Amparado a eso, los movimientos que se hicieron en esta reforma inicial en el IBM durante los primeros años de este siglo le dieron a esas personas una ilusión de que los cambios que iban a darse y el aporte que dieron al IBM, tanto patronos como trabajadores en esta década, iban a ser suficientes para que las estadísticas nos llevaran al 2050. Eso se dijo, se planteó en los documentos oficiales de la Caja, en las discusiones de reforma,
y eso fue lo que la población adulta mayor de este país creyó. Por eso, cuando ahora se le niega a 92,000 pensionados que desde el 2020 al 2025 están recibiendo cuotas de polaco sobre un fondo de ahorro capitalizable individual en el que invirtieron su dinero y el dinero que el patrono puso a su nombre en una cuenta de retiro, la verdad es que no hay justificación que valga. La devolución del ROP es un tema de consistencia como sociedad. Esos adultos mayores hoy están requiriendo esos recursos de forma urgente. Me ha tocado que ver cómo personas de 67, 68 o 69 años pierden su casa, pierden su terreno, pierden su carro o tienen que hipotecar lo que fue los activos de toda la vida para poder tener una operación de urgencia porque llevan 4 años haciendo fila para que les operen una cadera o para que le hagan un tratamiento médico especial. Me ha tocado ver cómo las operadoras de pensiones, sí, esa que no vino y que justificó don Guido hoy, porque aquí venía el gerente de operaciones del Banco Popular, ese que no vino hoy a dar la cara ante ustedes, que se ganó 4,000 millones de colones con un ROI del 25% en la operadora del Popular. Tienen 16,000 millones de inversión y solo en el año 2025 se ganaron 4,000 millones. Y que le niegan a un costarricense de 67 años que presenta todos sus dictámenes médicos de urgencia, le niegan la entrega de su patrimonio, de su ROP. Entonces, como académico y como persona, como ser humano que soy, no puedo quedarme con las manos atadas ante una situación de injusticia social tan grande como la que justifica este tema. Podemos discutir 1001 formas de resolver el tema de pensiones del IBM, pero no se justifica haber engañado a toda una generación de personas que hoy están en una condición de no poder trabajar, que ya pasaron su edad de trabajo y que hoy nos exigen el dinero que acumularon durante 25 años. Ese es el debate de devolución del ROP. No nos vengan a decir ahora que un Estado que no ha pagado su contribución durante los últimos años quiere que en lugar de darnos el ROP en forma completa, nos lo den pagos de polaco por 30 años. Miren, el ROP es el fondo de ahorro nacional más grande que tiene el país. La reserva de la caja del IBM, lo discutía ahora con el gerente, con su gerente, apenas se alcanza a un par de puntos y un poquitito del PIB. El ROP está en este momento siendo el equivalente a la mitad de lo que debe todo el Estado de Costa Rica, 14.4 billones, más de 29 puntos porcentuales del PIB están en ese fondillo. Pero vean un dato, 3,21 millones de inscritos y solo hay 1.4 de cotizantes. Ahí algo está pasando, porque resulta que hay 3
21 millones de personas que algún día se inscribieron en el ROP y hoy solo 1.4 está laborando. ¿Dónde está la mitad de la gente que no cotiza al ROP? Ahí está el verdadero problema sustantivo que hay que resolver. No en confiscar los fondos de los pensionados, en seguir fortaleciendo el mercado de trabajo para que las personas que hoy están independientes o que están en el mercado informal coticen y ahorren en el esquema. El esquema es exitoso, claro que es exitoso. El esquema de éxito de cualquier ahorro a largo plazo siempre será exitoso. Entre más temprano empiece la población a ahorrar, menos tiene que ahorrar y más rápido llega a la tasa donde el rendimiento de la inversión genera muchas veces más que el aporte. Si aprendiéramos eso de niños, si lo aprendiéramos de jóvenes, si lo hubiésemos aprendido cuando ingresamos al mercado laboral, probablemente el promedio de este foro sería financieramente libre hoy, lo que significa es que no necesita de una pensión del IBM ni necesita del ROP. Pero somos una sociedad en donde se privilegia el consumo, en donde se privilegia el corto plazo y lamentablemente se privilegia la deuda y no el ahorro. A mí me han tocado elaborar 3 documentos en esta discusión. El primer documento que elaboré, que los invito a leer, se llama 10 razones para la devolución del ROP. Y ahí se describe cómo el sistema financiero, coludido en un esquema de cártel, nos ha estado robando comisiones exageradas por administrar un fondo de pensiones. Mentira, que es 0,35 del fondo la comisión. Es más de 2 puntos porcentuales del fondo la comisión. Y están los datos. Y el superintendente lo sabe. Y lastimosamente a la fecha no se ha hecho nada. Entre otras, hay una razón fundamental. El ROP es un ahorro capitalizable individual. De todas estas falacias que se han dado en esta discusión, porque lamentablemente aquí hay economistas y hay personas que se prestan a favor de la entidad financiera de decir barbaridades. La peor barbaridad la han dicho algunos funcionarios de la SUPEN y algunos funcionarios del Banco Central. Y es que retirar el ROP en 36 meses con esquema por partes solo de las personas pensionadas después de los 65 años, según se ha dicho, va a generar una catástrofe macroeconómica casi como la de la pandemia. Miren, nosotros modelamos en la universidad los escenarios de los proyectos de ley y los presentamos en la Comisión de Asuntos Sociales y no existe evidencia empírica de que haya ningún efecto perverso macroeconómico para un país que está en deflación y para un esquema de salidas que va a retirar el 7.5% del fondo a favor de 92,000 personas y que entre el 2025 y el 2030 retiraría cerca aproximadamente un 15% del total, que en 3 años ese 15% se autogeneraría entre cuotas adicionales y rendimientos. Es decir,
que los escenarios que hemos publicado en materia de devolución del ROP, con un modelo macroeconómico serio, que además está al alcance de cualquier economista que venga a decirnos que está opinando lo contrario, porque resulta que el Banco Central y las entidades que han dicho que tiene consecuencias macroeconómicas no han enseñado los datos ni los modelos que han corrido. Nosotros los tenemos a mano y están a disposición de los legisladores. Por eso cuando los economistas de este país se prestan para venir a decir que hay un cambio de 5 puntos porcentuales en la tasa de interés, o que va a haber una apreciación cambiaria, o que va a haber 4 puntos porcentuales de inflación, les exigimos un careo, modelo contra modelo, para que sepan los costarricenses que están mintiendo. Eso lo hicimos el martes en la Asamblea Legislativa y los señores del Banco Central salieron por la puerta de atrás. Existe en el proceso de, en el proceso de opciones, la forma de evitar que las operadoras tengan que descontar los bonos que tienen o los ETF que tienen fuera. Y existe la forma de evitar que tengan que descontar los bonos que tienen del Estado. Lo probamos con el flujo de caja de las operadoras, no con los datos nuestros, con los datos de la SUPEN. Y entonces, don Hermes Alvarado el martes dijo que ya no habían problemas macroeconómicos, que el problema de fondo es que las personas adultas mayores iban a gastarlo todo de un solo tracto. Se iban a comer el pastel y que año siguiente iban a venir a pedir al fondo de la caja su plata. Vean, yo no sé ustedes, pero yo llevo más de 35 años en este tema y no conozco más personas más coherentes en la administración del efectivo y de sus ahorros que los adultos mayores. Contando a mi tía y a mi abuelita que los administraban aquí en medio de sus pechos, hasta pasando por las personas adultas mayores de hoy, son absolutamente conservadores, pero sí le van a pagar la operación a su mujer para no verla morir por una situación extrema de salud. Sí van a arreglar ese baño que tienen en la casa, porque por 2,5 millones que tienen que gastar en un baño, se pueden quebrar la clavícula en los próximos años si no lo hacen. Entonces, cuando nos presentan los casos de que alguien que recibe 30,000, 40,000, 50,000 colones va a recibir a cuotas de polaco por 35 años esa pensión y va a tener que adquirir un crédito, va a tener que pagar un 16, un 18 o hasta un 22% en un crédito, cuando la pensión del ROP en el mejor de los casos le asegura un 7, un 8% de reemplazo en su esquema financiero. No hay ninguna ecuación financiera que dé mejor que el retiro completo hoy. El retiro completo hoy, con un proceso sano de gestión financiera, le da a los adultos mayores en cualquiera de las condiciones. Hace unos meses, un mes y medio, doña Laura Fernández le dijo al representante del PLN en la casa presidencial que le hicieran datos, que le dieran datos. El martes pasado le presentamos los datos, absolutamente claros, con todas las hojas de Excel, con los escenarios y las tasas. No existe ninguna alternativa mejor
para los adultos mayores de 65 años que la entrega total, inmediata, en un plazo de 36 meses máximo de los ahorros propios acumulados en el ROP. Al contrario de quienes aducen que eso va a generar un efecto macroeconómico perverso, eso va a generar en el sistema financiero que muchas entidades financieras van a poder sanear la cartera, porque hoy están a pelitos, ¿verdad?, de una situación crítica, porque no podemos nosotros obviar en este foro, los que estamos a cargo de las carteras financieras de los trabajadores solidaristas, que hoy están sobreendeudados y que hoy están en condiciones de altísimo riesgo, sobre todo los que tienen su salario congelado desde hace 6 o 7 años. Así que devolver el ROP, primero, ¿es jurídicamente posible? Sí, porque se hizo en el 2020 para atrás con todos los pensionados hasta el 2020. ¿Es funcionalmente seguro? Sí, no existe. Y si lo existe, que alguien venga y pruebe con un modelo, como lo hicimos nosotros, y que lo caree con el nuestro, de que hay algún efecto macroeconómico importante para sacar ese dinero de las cuentas de las operadoras. Y finalmente, y el más importante de todos, mire, puede ser que esta pelea lleve tiempo, y lleve mucho tiempo, tal vez más que este periodo legislativo, pero cuando la pelea es por ética, por compromiso social, por acercar a los adultos mayores a una calidad de vida mejor, porque pretender que entregarle 30.000 colones por 30 años es mejorar la calidad de vida de un adulto mayor, estamos perdiendo el tiempo. Si es necesario que la sociedad costarricense y que los adultos mayores sigan defendiendo este tema, lo van a seguir. Cada uno de ustedes piense, cuando llegue a los 65 años, ¿qué quiere? ¿Qué quiere recibir de ese fondo? ¿Lo quiere recibir completo o lo quiere recibir a pagos de polaco? Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, don Leiner. Le damos la palabra al ex superintendente de pensiones, don Edgar Robles. Hola, hola. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por permitirme hoy ser competencia del partido Noruega contra Francia, que entiendo que ganó Francia. Eso ya es un avance. Yo después de esta exposición no sé si preocuparme o erizarme, la verdad, pero mucho de lo que voy a hablar hoy realmente explica por qué se dan este tipo de posiciones tan extremas. Por un lado, don Jaime nos dice, preocupémonos ya no por el futuro, sino por el presente, porque tenemos una situación complicada en el régimen más importante de pensiones y que es pilar fundamental para la seguridad social de nuestro país. Y por otro lado, don Lenin nos dice, entreguen el ROP, hagamos fiesta. Entonces, hay una diferencia totalmente sustancial. Y si yo hago una encuesta aquí, no va a ser necesario que la haga, y más, yo voy a levantar la mano antes de hacer la pregunta. ¿Quiénes quieren el ROP? Yo soy el primero que levanta la mano. Todo el mundo quiere el ROP, por supuesto. ¿Quiénes quieren que le bajen el impuesto de ventas o el IVA del 13 al 6,5%? Todos queremos eso. Y es por esa razón que este tipo de temas no son sujetos a plebiscito, porque justamente tienen detrás de él o detrás de ellos una serie de elementos sociales que hay que considerar dentro de un megaproyecto que es el Estado o el país en el que queremos vivir. Mucho de eso voy a tratarlo hoy, pero
Parte de las cosas que voy a analizar es que las personas, por los sesgos de comportamiento que tenemos, consideramos que toda contribución a la seguridad social es un impuesto. Y los impuestos se llaman impuestos porque son obligatorios, o sea, no son voluntarios. Si las personas quisiéramos pagar o ahorrar voluntariamente para una pensión, ya sabemos cuál sería el resultado. En Costa Rica, más o menos, el 2% de los trabajadores aporta activamente un plan voluntario de pensiones. La cifra a nivel mundial es muy similar. O sea, no tenemos la previsión de lo que va a suceder durante una etapa que es incierta para nuestras vidas. Y vamos a ver que hay una serie de sesgos de comportamiento que explican esta situación. Déjenme ver, aquí está. Bien. Y debo devolverme, disculpen aquí que me vaya a lo básico, pero la discusión está totalmente errada. Aquí la discusión no es si el retiro del ROP en un solo tracto tiene efectos macroeconómicos, esa no es la discusión. La discusión es que si el país debe deshacer el sistema de seguridad social para justificar una situación que no es culpa del sistema de pensiones, o sea, no es culpa del IBM ni del ROP que las personas estén altamente endeudadas. Tampoco, bueno, el tema de situaciones de enfermedad, que muchas de las cuales habló don Leiner, eso ya está solucionado también, porque las personas cuando tienen una enfermedad grave pueden retirar el ROP, y así lo están haciendo. Y lo que se dice en relación a que con el ROP se pueden pagar deudas, se puede comprar una casa, vivir de las rentas, es por eso que se creó el ROP, para que las personas no puedan hacer esas situaciones y mantengan el ahorro para ser disfrutado a lo largo de su vida como trabajadores retirados. O sea, una etapa en donde no solamente no podemos trabajar igual, o sea, no queremos trabajar igual, sino que tampoco podemos. O sea, que una persona mayor de 80 años consiga un trabajo en Costa Rica es una situación muy compleja. Son situaciones muy especiales. Entonces yo tengo que devolverme a entender qué es una pensión, porque lo que sí ha llamado pago de polaco es justamente lo que es una pensión. O sea, nosotros contribuimos de nuestro salario todos los meses al IBM y si somos trabajadores asalariados al ROP para tener una pensión que significa un retiro periódico hasta idealmente que muramos. ¿Y por qué digo idealmente? Porque dentro de las opciones para retirar el ROP, todas menos una cumplen con esa característica. O sea, si ustedes toman lo que se llama una renta permanente, solo sacan los intereses del saldo que está ahí y el principal le va a quedar a sus herederos. Eso no es pensión. Es una forma que establece la ley, pero no es pensión. Si ustedes hacen un retiro programado, el retiro programado empieza alto y termina bajo, eso tampoco es una pensión. Lo único que es una pensión es lo que se llama una renta vitalicia, que es precisamente lo que paga la Caja del Seguro Social. Es un monto que se va ajustando a lo largo de tiempo con inflación y que ante mi muerte es heredado a mis beneficiarios legales si es que existen. Eso es realmente el espíritu de una pensión. Entonces, es un ahorro destinado exclusivamente para el pago de un monto periódico después de mi retiro. ¿Para qué motivos? Para tener una independencia económica y para tener un seguro ante situaciones que me impiden la autoprovisión. O sea, si me invalido anteriormente, pues debería llegar a cubrirme esas circunstancias que me impiden seguir laborando y llegar a los 65 años, que es la edad establecida en Costa Rica, la edad general. Y aquí tenemos dos sistemas de pensiones, uno de capitalización colectiva, que es tipo Caja del Seguro Social, y otro de capitalización individual, que es el de operadores de pensiones. Ambos, según el artículo 9 de la Ley de Protección al Trabajador, constituyen la pensión. El ROP no es un ahorro de libre disposición, si no, no estaremos discutiendo esto aquí. Ya estaría solucionado y la gente se estaría llevando el dinero. Por supuesto que es propiedad privada, pero el que sea propiedad privada no implica que se pueda tener un destino único para el caso de pensión. O sea, el carro mío es propiedad privada, pero estoy obligado a manejar por el lado derecho de la carretera. El saldo de la cuenta individual es propiedad privada, pero estoy obligado a utilizarlo para una pensión, así lo estableció la ley. Y esto lo menciono porque
dentro de todas las barbaridades que uno ha oído a lo largo de esta discusión, hay algunos que dicen que esto es un ahorro, que se puede sacar en cualquier momento, que se está contraviniendo los principios de la Constitución política, etcétera. Ya la Sala Cuarta ha sido ampliamente elocuente en este tema y lo que dice es que un retiro total no es viable desde el punto de vista jurídico. El de tractos sí se hizo viable en el año 2000, pero la intención, o hasta el año 2000, pero la intención de la ley desde un inicio era que el ROP fuera un complemento de la pensión de la Caja del Seguro Social, porque ya desde el año 2000 se sabía que el régimen de IBM no iba a durar para toda la vida, o el monto que pagaban no iba a durar para toda la vida. ¿Por qué razón? Por dos razones básicas. Primero, porque nuestra población cada vez vive más años, pero eso no es la principal. La principal es que las generaciones jóvenes empezaron a decidir a tener menos hijos. Y ya lo habló don Jaime al respecto. O sea, nuestros muchachos ya no solo no tienen hijos, sino que tampoco les gusta ni practicar. Entonces, estamos condenados a tener cada día menos y menos personas cotizantes por activos, y eso hace, esa es la crisis de las pensiones que se genera en todo el mundo, en donde cada vez vamos a tener menos aportantes y cada vez vamos a tener más personas envejecidas. Eso se sabía desde el año 2000, es más, se sabe desde los años 80 que iba a ocurrir, y no tiene reversión, y por lo tanto se esperaba que el régimen de IBM iba a tener que pagar pensiones más modestas de un sistema que de hecho es bastante generoso. Si ustedes hacen el cálculo actuarial, lo que un trabajador promedio de la caja recibe hoy, en comparación con las cuotas que ha realizado, 2 veces lo que cotizó, ya traído a valor presente y actuarialmente hablando. Entonces, ese subsidio se pagaba con una población base muy amplia, que requería más o menos de 7 cotizantes activos por pensionado. Hoy estamos en 4. Y dentro de unos 25 años vamos a estar en 2. Y así va a progresar hasta que más o menos en el 2100 estemos en 1. Y eso es porque cada vez nacen menos hijos. Muy bien. Entonces, desde que Costa Rica aprobó esto en el año 2000, siguiendo muchos países lo que fue la experiencia chilena, algunos de ellos, para ser totalmente exactos, como El Salvador, en su momento Argentina, República Dominicana, México, Perú, decidieron sustituir el sistema de pensiones de reparto, o sea, el tipo caja del Seguro Social. ¿Qué han hecho la mayoría de estos países, con excepción de Perú? Se han devuelto y han tratado de asemejar más el sistema costarricense del sistema mixto. El sistema mixto de pensiones permite sopesar los riesgos de uno con otro, o sea, una pensión complementaria como la del ROP no tiene riesgos de longevidad sobre el régimen, los tiene sobre la persona. Pero el sistema de pensiones individuales no tiene riesgos de sostenibilidad como los tienen los del IBM. Y hoy absolutamente todos los organismos internacionales, estoy hablando del Banco Mundial, del BID, del Fondo Monetario, de la Organización de Desarrollo y de la OECD, pues, e incluso la OIT, que era la más reacia a este asunto, han aceptado que el mejor sistema para sopesar los riesgos del envejecimiento son los sistemas mixtos, en donde se agrega una tercer pata, que es un sistema universal, que hoy lo tiene Chile, que hoy lo tiene México, que en Colombia ha sido aprobado y que Costa Rica debería empezar esa discusión para tener un sistema consolidado y global de pensión mínima para cumplir, ¿qué? Los objetivos de un fondo de pensiones. ¿Cuál es el objetivo de un fondo de pensiones? Son 2 básicamente. Una, suavizar el consumo durante una etapa en donde nuestros ingresos van a ser menores. O sea, no nos queremos quedar sin plata en la época más vulnerable de nuestras vidas, que es cuando estamos muy mayores y que ya no podemos regresar al mercado laboral a generar ingresos. Y la segunda es evitar la pobreza en vejez. Déjenme comenzar primero con pobreza en vejez. Bueno, antes de eso, perdón. Hay una pregunta muy importante. ¿Por qué a mí me obligan a cotizar para un sistema de pensiones? ¿Por qué no es obligatorio tener una regulación, por ejemplo, sobre los supermercados que nos venden nuestros alimentos y que tenemos que ir a comprar y adquirir comida para poder sobrevivir? Bueno, hay varias razones que explican esto. Una de las principales, y es a raíz de los estudios realizados por Richard Taylor, que fue Premio Nobel de Economía de 2017,
es que las personas no siempre actuamos de forma racional. Todos los modelos económicos, hasta antes de Taylor, asumían racionalidad en el comportamiento de las personas. Pero somos seres sociales, somos seres emotivos y no siempre actuamos de forma racional. Todos lo sabemos, o sea, dependiendo cómo se nos presente la información, tomamos decisiones que son equivocadas. Y tenemos una serie de sesgos de comportamiento que nos impiden tomar decisiones difíciles. Si yo les pregunto a ustedes, ¿a qué edad piensan morirse? Es una pregunta grosera. O sea, nadie quiere verse muerto. Conforme vamos avanzando en nuestras vidas, cada vez se vuelve ese pensamiento más y más presente. Y todos los días nos preguntamos, ¿cuándo llegará mi momento? Y vamos a ver qué sucede con ese pensamiento que es uno de los sesgos de comportamiento. Pero somos aversos a las pérdidas. O sea, no nos gusta ver que perdamos. Y en esto del régimen obligatorio de pensiones, a veces vemos que ganamos y hay otros meses que vemos que perdemos. ¿Por qué? Porque tenemos la comunicación de cuál es nuestro saldo real diario, si ustedes lo quieren. Y no estamos acostumbrados a ver una cuenta de inversión que tiene pérdidas. Y eso nos preocupa. Pero eso es por desconocimiento financiero más que todo. Luego tenemos un problema de autocontrol. El autocontrol nos dice que lo que podemos esperar, lo que podemos hacer mañana, mejor lo consumamos hoy. O sea, el viejo dicho de que más vale pájaro en mano que 100 volando es totalmente aplicado para pensiones. Si ustedes tienen que decidir entre consumir hoy o consumir mañana, prefieren consumir hoy. ¿Por qué? Porque nuestra estructura de pensamiento todavía tiene esa parte de falencias de autocontrol, que si vemos un árbol lleno de fruto, nos vamos todos a bajar toda la fruta para llevárnoslas antes de que llegue alguien a llevársela. O sea, ese es parte del comportamiento del ser humano. Y luego tenemos otro sesgo de comportamiento que es la inercia. La inercia nos dice entre actuar y no actuar. Cuando las decisiones son difíciles, es mejor no actuar. Y no actuar en materia de pensiones significa no ahorrar. Entonces, si ustedes les dicen, quieren donar sus órganos si fallecen y tienen que ponerles una licencia a conducir, resulta ser que cerca del 15% de las personas termina marcando la casilla. Bueno, no terminan marcando ninguna casilla, simplemente dicen no dono mis órganos. Es una decisión muy difícil. Tiene un montón de prejuicios y un montón de cosas y no tomamos la decisión. Todo esto aplicado a las pensiones lo que hace es que nos impide ver lo que está más allá de la colina, y lo que está más allá de la colina es nuestro envejecimiento. Y eso hace que las personas no ahorren voluntariamente para una pensión. Por eso es que las pensiones son obligatorias, porque de forma voluntaria nada. O sea, si ustedes entregan el ROP a las personas en un solo tracto, la mayoría lo va a gastar en cosas que no tienen relación con la pensión. Y don Leiner mismo nos lo dijo, van a pagar deudas, van a reparar la casa, algunos irán de paseo y van a hacer lo que quieran. ¿Por qué? Porque así ha sido la experiencia en Costa Rica y en todo el mundo. En el año 2000, cuando se aprueba la ley que permitió el retiro en tractos del ROP para las personas que se pensionan hasta el año 2000, 3 años después, el 85% de la gente había gastado todo el dinero. Y en otros países, para ver el porcentaje interesante de gente que no gastó todo su dinero, lo invirtió en instrumentos financieros que daban menos rentabilidad que el ROP. Entonces, no estamos tomando las decisiones correctas. Además, supongamos que tenemos una estructura de pensamiento privilegiada que nos logre solventar todos estos sesgos de comportamiento que son intrínsecos al ser humano, pero tenemos todo eso presente y lo superamos. Tenemos un segundo problema, y es que nosotros tendemos a subestimar nuestra expectativa de vida. O sea, 8 de cada 10 personas entre 50 y 64 años piensan que van a vivir menos de lo que indican las estadísticas. Y la subestimación llega a ser hasta de 8 años. Déjenme ver. Ahí estamos. Este es un estudio que se hizo para diferentes países y resulta que cuando estamos en los 20, nuestra subestimación de la expectativa de vida, si somos hombres, es de 9 años, ahí va a ir creciendo, y en los 60, aún en los 60, llegando a los 70, subestimamos nuestra vida en 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que aún cuando logremos superar los sesgos de comportamiento, vamos a querer ahorrar menos porque pensamos que vamos a vivir menos. Y veamos estadísticas reales de Costa Rica.
En Costa Rica, 2 de cada 3 hombres que cumplen 65 años van a vivir más de 80 años. Y 3 de cada 4 mujeres que cumplen 65 años van a vivir más de 80 años. ¿Qué van a hacer esas personas de 80 años o más cuando lleguen a esa edad y no tengan cómo financiar sus gastos en vejez? La solución la sabemos. Van a tener que recargarse sobre sus familias o van a tener que irse al Estado. Pero en el momento en que empiecen a recargarse sobre sus familias, entre más pobre sea el núcleo familiar, terminan expulsando al adulto mayor. Y ese tipo de violencia la vemos en Costa Rica muy presente todos los días, solo hay que ir a ver las estadísticas del CONAPAM. O sea, la violencia contra el adulto mayor es una realidad en Costa Rica. Y si nos vamos más allá, 1 de cada 2 personas que cumple 65 años en Costa Rica vivirá 85 años o más. O sea, somos una población que va a ser muy longeva. El otro tema es pobreza en vejez. Como les digo, buscan ayuda del Estado o piden apoyo de las familias. Y hay otro punto interesante y que tiene que ver con los derechos humanos. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a seguro de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, en caso de pérdida de medios de subsistencia. Eso quiere decir que el Estado tiene que proveer mecanismos para que las personas financien sus gastos en vejez. El proveer no quiere decir que tienen que darle el dinero, sino que tiene que establecer los mecanismos para que las personas puedan generar esos recursos para gastarlos durante la vejez. Y el más crítico de todos, la educación económica y financiera, que es sumamente limitada. Vean, a lo largo de toda esta discusión yo he oído tantas barbaridades, ¿verdad? Siendo profesor de universitario, o sea, uno se asusta. Gente que hable, que no sabe que es un instrumento de renta fija o de renta variable, o que no conocen el concepto básico de inflación, cosas como esas se han mencionado en la discusión. Y uno dice, estas personas realmente están conduciendo la discusión sobre si se debe o no se debe retirar el sistema de pensiones. Muy bien, hablemos de pobreza en vejez, ya me queda poco tiempo. Pobreza en vejez, Costa Rica junto con México y Colombia son los únicos 3 países de la región en donde los adultos mayores de 65 es el núcleo, es el grupo poblacional más pobre del país. Claramente en Nicaragua hay más pobres mayores de 65 que en Costa Rica, pero proporcionalmente al promedio supera el promedio en Costa Rica del promedio nacional. Eso nos debe llamar la atención porque un retiro del ROP de forma acelerada va a provocar pobreza. Y ya terminando, veamos si es culpa o no es culpa del sistema de pensiones, veamos cifras duras de qué es lo que ha venido pasando con el ROP en Costa Rica. Esto que tengo aquí es información a las cifras, ahí dice 13, pero llega hasta el 24, hasta antier, perdón, llega hasta antier, de cuál ha sido la evolución del valor cuota. El valor cuota es el valor de lo que ustedes han aportado al ROP. Cuando uno aporta al ROP, no va a adquirir un título en particular, lo que compra son cuotas, es como un fondo de inversión. Y ese es el valor de la cuota que ustedes tienen de lo que han aportado. El valor máximo de este indicador, o sea, el valor cuota máximo, se alcanzó en la segunda o primera semana de este mes. O sea, nunca había sido tan alto. En promedio son 14,000 colones lo que vale cada aportación que se realizó de 1,000 colones al inicio del sistema. O sea, se ha multiplicado 14 veces. Para alguien que inició en mayo del 2001, el promedio anual nominal de rentabilidad ha sido 11.1 después de pagar comisiones. Y la rentabilidad real, o sea, quitándole la inflación, es 5,6%. Cuando se discutió la creación del ROP, en donde don Guido estuvo presente, los cálculos se hicieron con un 4%. Esto quiere decir que el ROP, después de pagar comisiones, ha logrado generar una rentabilidad superior y que las proyecciones que se tenía de que esto podía alcanzar el 15 y 18% más bien van a ser del 20 o más por ciento, según las proyecciones actuariales cuando tenga 35 años o más. ¿Qué significa esto? Esto significa que por cada 12 meses o por cada año en promedio, durante 10 meses tenemos rentabilidades positivas, durante 10 meses tenemos rentabilidades positivas y 2 meses tenemos rentabilidades negativas. Pero las rentabilidades negativas todas se han recuperado, a tal punto que a la segunda semana de este mes ya es el valor cuota más elevado jamás obtenido. ¿Quiénes han perdido?
aquellos que retiraron el ROP de forma acelerada justamente porque la ley lo permitió. ¿Que tiene efectos macroeconómicos? Por supuesto que lo tiene. O sea, el efecto más obvio que va a tener este retiro masivo del ROP sobre la economía es una disminución en el crecimiento económico. O sea, estudios que están publicados indican que para Costa Rica el ahorro generado por el ROP ha explicado el 0,25% del crecimiento todos los años del PIB. Si ustedes destruyen una parte de ese ahorro, pues obviamente se va a destruir una parte del crecimiento económico y por lo tanto la economía va a ir más lenta y el empleo va a ser también menor. Y ahí están las rentabilidades, se las voy a dejar aquí porque no tengo mucho tiempo, él va a quedar la presentación, pero el evento más reciente que tuvimos de pérdidas en este año, a raíz de lo que sucedió con Estados Unidos e Irán, que hizo frotarse de las manos a los detractores, ¿verdad?, del ROP, ya fue superado. O sea, en este año el promedio acumulado que tenemos ahí anda entre 2,31 y 5% en menos de 6 meses. O sea, este va a ser un buen año para el ROP. Es un año, ni siquiera bueno, un año promedio para el ROP. Bien, y hablemos un poco de comisiones ya para terminar. Ahora sí, ya casi les prometo que termino. Está medio chueco esto. Bueno, esto es las cifras de cómo se ve hoy el saldo de la cuenta individual de una persona que inició con el sistema. Del 100% que se tiene, 62% corresponde a la rentabilidad, 29% el aporte del patrono y 9% el aporte del trabajador. Son cifras reales utilizando el rendimiento histórico del ROP. O sea, ya en las cuentas individuales, casi 2/3 partes es el rendimiento y los otros son aportes del trabajador y del patrono. Estos son los resultados de las operadoras. Estas son las ganancias reportadas en los estados financieros de las operadoras al año 2024. Puse 2024 porque la supe en la página, no tenía para todas las del 2025. Aquí tengo que hacer una breve explicación. Las ganancias del periodo es esa columna de números primera que está ahí. El Popular se ganó 2.800, el BAC 2.800, el Benevital 2.091 y así sucesivamente. Pero hay un asunto aquí. Y es que las operadoras necesitan tener capital para poder trabajar en Costa Rica, son capital regulatorio. Ese capital se invierte y genera ingresos financieros. Yo tengo que restar esos ingresos financieros de las utilidades porque alternativamente estas empresas pudieron haber tomado esos recursos y haber comprado los mismos bonos que tienen hoy en día. Cuando restamos esos ingresos financieros, resulta que el sistema es casi tablas. Y es más, si esos bancos prestaran a tasa activa, posiblemente sacan más dinero que el que está en las operadoras. Yo tengo este estudio en donde se calcula el costo administrativo del ROP y resulta que es 0,49% del saldo. Hoy las operadoras cobran 0,35%. Dice don Leiner que la comisión real es 2 y resto porque toma en cuenta las comisiones bursátiles. Esas tienen que ser pagadas por el fondo. O sea, quien disfruta los rendimientos tiene que pagar las comisiones de bursatilidad, etc. Lo que cobra la operadora es 0,35%. ¿Y cuál es el principal elemento de costo de las operadoras? Es la comisión de recaudación del CICERE. O sea, el CICERE cobra un 1% por recaudar y hacer la gestión de cobro de todas las operadoras. Ese 1% es la mayor parte de ese 0,35%. O sea, hoy el ROP se administra de forma subsidiada. ¿De dónde vienen las utilidades entonces? Vienen de los ingresos financieros del capital propio y de los otros productos que ofrecen las operadoras, que es el FCL y los planes voluntarios. Entonces, realmente no es cierto eso que las operadoras están haciendo clavos de oro. O sea, tienen utilidades, por supuesto que sí, son empresas que generan valor agregado, pero si ustedes ven las publicaciones de la OCDE, resulta ser que las comisiones en Costa Rica están entre las más bajas del mundo. Entonces no es un sistema abusivo, como se ha querido decir. Ese argumento es muy copiado de otros países, como en Chile, en donde sí se ha demostrado que las operadoras o AFPs allá estuvieron cobrando mucho y los esquemas de comisiones han cambiado justamente para que sea uno sobre saldo y no sobre aportaciones. Muy bien, en conclusiones, yo creo que esta discusión de si se debe retirar o no el ROP es un retroceso en materia de seguridad social. En realidad es una negación del envejecimiento. No queremos ser viejos, queremos pensionarnos a los 50 años como lo propone para algunos funcionarios del Poder Judicial. Quisiéramos seguir pensionándonos con el 60% de la pensión que paga la caja, pero eso ya no es viable. Todos queremos que nos entreguen el ROP. Yo quiero que me entreguen el ROP, mi esposa quiere que me entreguen mi ROP también. Es simple teoría del comportamiento. El retiro de un solo tracto crea pobreza
O sea, es clara la evidencia de que la no generación de ingresos para pensión va directamente a los hogares más pobres. Este proyecto, el retiro del ROP, es un proyecto para ricos, porque los ricos no tienen esa necesidad de tener que guardar para financiar sus gastos en pobreza. Pero el 70% de la población que en su estado de cuenta ve 10 o 20 millones, es imposible que esa persona haya generado ese ahorro de forma voluntaria. Y es por primera vez que se va a enfrentar a esos 20 millones. Si se los dan, adivinen qué va a hacer. Ok, quienes se oponen, o más bien, quienes promueven el retiro del ROP, realmente son gente que está puesta a la seguridad social. Como el caso de algunos sindicalistas, es curioso, pero están en contra de un sistema de capitalización individual, a pesar de que la Ley de Protección al Trabajador ha sido la única reforma de pensiones importante que ha aprobado este país desde la creación de la Caja. Los sindicatos no les gustan las cuentas individuales. O pueden haber políticos que creen que pueden obtener réditos electorales después de 20 años de fracaso en las elecciones. O son agentes pagados. No seamos ingenuos. Aquí hay gente que está sacando plata y que está cobrando por servicios. Por ejemplo, cuando yo estaba en la superintendencia, había un proyecto del magisterio para permitirle a algunos trabajadores que se pasaron a la Caja que se devolvieran a magisterio. Y vivieron con la esperanza de que eso era factible, y todos los meses tenían que casar para pagar los honorarios legales y los estudios económicos, etcétera, etcétera, y perdieron ese dinero. Algo parecido está pasando aquí con el ROP. O sea, tenemos a gente diciéndonos: vean, la tierra es plana, las leyes de la gravedad no sirven en Costa Rica, las de la economía tampoco. Don Edgar. Y por último, el más importante, la entrega del ROP en un solo tracto implica la desaparición del sistema. ¿Por qué razón? Porque las justificaciones que estamos dando no son iguales de una justificación de una persona que no está pensionada. Yo también tengo deudas, yo también tengo problemas de salud, ¿y por qué no me dan mi ROP? Son los mismos argumentos. Y por último, si devolvemos el ROP, se pierde el objetivo de creación del ROP. Y eso implica que los patronos, si ya lo avisaron, tendrían el derecho a exigir a no aportar para el régimen obligatorio de pensiones, porque fue un régimen que se creó para pensión y no como un régimen de cesantía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Señoras del tiempo, y yo sé que ustedes tendrán la oportunidad de conversar aquí con nuestros panelistas. Yo solo, en aras del tiempo, voy a decir que cuando a mí me han preguntado por el espíritu del legislador sobre esto, para nosotros era claro, era consolidar, digamos, solidaridad intrageneracional, pensando en el envejecimiento de la población y la mitigación de la pobreza del adulto mayor. Tengan ustedes total seguridad de que la Confederación El Movimiento va a estar presente en todas aquellas mesas en donde se discuta este tema que es de enorme trascendencia para el sector trabajador, y agradecemos la presencia de los panelistas el día de hoy. Ellos van a estar aquí con nosotros, pueden conversar con ellos abiertamente sobre un tema que, como ustedes podrán ver, tiene posiciones encontradas. Nosotros estamos en la mejor disposición de contribuir mediante diálogo, mediante acuerdos, a reconstruir lo que llamamos el tercer aire de la solidaridad intrageneracional del Sistema Nacional de Pensiones y en particular del ROP.